Con la variedad de servicios de streaming, muchas veces pasamos minutos y minutos buscando alguna película para pasar el rato, y HBO Max no es la excepción. Queremos algo que nos logre emocionar, pero los pósters no son lo suficientemente llamativos para poder convencernos. Es por ello que investigué un poco y pasé horas viendo estos filmes que merecen una oportunidad. Hey, ¿qué onda? Hoy te traigo películas que debes ver en HBO Max. Comencemos. El Faro. Esta película del 2019 está dirigida por Robert Eggers, protagonizada por Willem Dafoe junto a Robert Pattinson, en donde se nos traslada a una remota y misteriosa isla de Nueva Inglaterra en la década de 1890. El veterano farero Thomas Wake y su joven ayudante Ephraim Winslow deberán convivir durante 4 semanas. Su objetivo será mantener el faro en buenas condiciones hasta que llegue el relevo que les permita volver a tierra, pero las cosas se complicarán cuando surjan conflictos por jerarquías de poder entre ambos. Aunque la sinopsis puede parecer sencilla, esta película en realidad está llena de simbolismos, mientras nos lleva por un viaje a la locura. Está claro que no es para cualquier persona y no es que me la quiera llevar de mamón, sino que la película avanza lentamente con un misterio siempre presente que es lo suficiente para mantenerte hasta el final, pero si eres de los que prefiere ver acción, esta acabará por aburrirte. La cinta está filmada de una manera muy hermosa debido a su estilo blanco y negro, utilizando las sombras y luces para transmitir los sentimientos de incertidumbre e intriga. Las actuaciones están muy bien logradas con una química entre ambos personajes un tanto agridulce, ya que nos llevan de la hermandad al odio. Todo esto acompañado de una música que te sumerge en su ambiente desolado y sombrío, llegando a incomodarte en varias ocasiones. Nominada al Oscar como Mejor Fotografía más otros premios y nominaciones, esta película es una excelente opción si disfrutas de las historias de terror psicológico. Help me to recollect. Historias de miedo para contar en la oscuridad. Siguiendo un poco en el terror, esta película dirigida por André Øvredal y producida por Guillermo del Toro, nos narra la historia de un grupo de amigos residentes del pueblo de Mill Valley, donde durante generaciones la sombra de la familia Bellows ha crecido enormemente. En su mansión al borde de la ciudad, este grupo de amigos descubre un libro que pertenece a Sarah, una joven con horribles secretos que convirtió su tortuosa vida en una serie de historias de miedo escritas en dicho libro, las cuales comenzarán a atormentarlos en la vida real. Basada en la saga literaria del mismo nombre, esta película logra transmitir el miedo de los cuentos que nos contaban en nuestra infancia para asustarnos, como leyendas o anécdotas que nos erizaban la piel. Ambientada en el Halloween de 1968, tenemos buenas secuencias de suspenso y terror, algunos sustos que nos harán brincar y una historia atrapante llena de misterio que se convierte en una excelente opción para pasar el rato. Manos a las armas. ¿Quién diría que Harry Potter cambiaría las varitas por pistolas? ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Esta película del año 2019 nos presenta a Miles, interpretado por Daniel Radcliffe, quien es un programador de videojuegos no tan exitoso que se siente atascado en su vida ya que no supera a su exnovia Nova y se dedica a ver un sitio web llamado Schism en donde las personas se enfrentan uno a uno hasta la muerte. Una noche, Miles es secuestrado por el creador de Schism y obligado a participar contra Nyx, la asesina favorita del público. Con buenas secuencias de persecución y disparos, esta cinta logra presentarnos una interpretación de Daniel muy divertida, siendo absurda por algunos ratos. El personaje de Nyx también es agradable de ver y logras empatizar con ella. Aunque ya hemos visto películas parecidas de un hombre contra una organización mafiosa, la cinta se las arregla para ser divertida y mantener el ritmo de principio a fin, por lo que pasarás atento a lo que sucederá en pantalla. Si eres fan de películas de disparos y sangre como John Wick, es muy probable que disfrutes de toda la acción que ofrece este filme. Just end up blowing your damn face off. Then you'll still be depressed. Even more depressed probably because of your fucked up face.
La viuda. Frances McCollum, interpretada por Chloe Grace Moretz, es una joven que atraviesa un duelo ya que su madre falleció recientemente. En busca de un nuevo inicio, ella se muda a Manhattan. Después de encontrar una cartera en el metro, Frances decide devolvérsela a su legítima propietaria. Es así como conoce a Greta, interpretada por Isabel Huppert, una viuda con la que entabla una inusual amistad. Pero pronto las intenciones de Greta se volverán oscuras, colocando en peligro la vida de Frances. Un interesante thriller de suspenso que sabe contar su historia, presentando a una inocente protagonista acosada por una viuda misteriosa. Ambas interpretaciones se sienten creíbles, destacando la elegancia y la maldad que aporta Isabel Huppert al papel. Aunque el camino que seguirá la película se puede deducir a los pocos minutos, es intrigante poder conocer el cómo sucederán los eventos, los secretos del antagonista y cómo se resolverá toda la problemática que se plantea. La interacción de ambos personajes son las que también hacen que la cinta sea disfrutable, y cómo ambas van cambiando según las situaciones que se le van presentando. Una excelente elección para un domingo por la noche. Just try to get rid of Greta. Efectos secundarios. Para terminar, te recomiendo otro thriller de suspenso que nos cuenta la historia de Emily, una mujer que luego de que su marido saliera de la cárcel vuelve a presentar depresión, lo que la obliga a intentar acabar con su vida. Este incidente la lleva a buscar ayuda del Dr. Jonathan Banks, quien le receta un nuevo fármaco que afectará su comportamiento, empeorando todo su entorno. Aunque al principio parece ser un drama sobre la depresión, pronto se convertirá en un thriller de suspenso e investigación que te mantendrá atento a los detalles, con giros de trama bastante ingeniosos para botar las teorías que te puedas formular al principio. Una vez la historia te engancha y logres empatizar con los personajes, querrás ver hasta el final para conocer toda la verdad. Protagonizada por Jude Law y Rooney Mara, esta cinta es perfecta para ponerte a pensar y dejarte sorprender. Destrúyelo antes de que te destruya a ti. Estas fueron algunas películas que debes ver en HBO Max o si no en Cuevana. Deja un comentario qué te parecieron estas películas o si recomiendas alguna otra. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. También suscríbete a mi canal para más videos así. Te dejo mis redes sociales en la descripción para que puedas seguirme y ver qué estupideces ando haciendo. Esto fue todo por hoy, qué lástima pero adiós, hasta la próxima.